El 26 de agosto de 1914 nace en Bruselas, Bélgica, el escritor, profesor y guionista Julio Cortázar, hijo de padres argentinos. Su padre fue destinado a la Embajada de Argentina en Bélgica, donde se desempeñó como agregado comercial. El escritor afirmaba que su nacimiento en Europa fue un accidente atribuible al turismo y la diplomacia. Su familia se refugia en Suiza durante la Primera Guerra Mundial hasta 1918, año en que regresan a Buenos Aires. Cortázar obtuvo el título de maestro en 1932 y en 1935 comienza la carrera de Filosofía y Letras. Impartió clases y publicó estudios de crítica literaria durante la década de los años 30. De esta época es conocida su colección de sonetos Presencia, publicada en 1938 bajo el seudónimo de Julio Denis. Cuando uno indaga en la literatura, en las juventudes, en los inicios, casi siempre lo hace de manera errática, pero también aludiendo a la consejería, la gente te va dedicando lecturas. Y por suerte para mí, muy joven, me dejé seducir por tres plumas, la del Che Guevara, la de Borges y por supuesto la de Cortázar. Cuando hablo de seducción lo hago aludiendo a una parte que también tiene que ver con el amor, que es el conocimiento. Y Cortázar siempre me desafió a conocer más, a usar la neurona para entender la literatura. Él era bastante indulgente. Muchos años después de haberlo leído, descubrí que él decía y entendía que los lectores no le entendiéramos todo lo que él escribía. La historia, por ejemplo, de Manuel o la misma Rayuela, que es complicada, él aceptaba, bueno, pues ustedes como escritores, ustedes como lectores entiendan lo que los escritores queremos decirles, no hay imposición. Él mismo decía que estábamos en dos extremos del puente, el escritor y el lector, y que el escritor es el que estaba obligado a cruzarlo todo y llegar al escritor sin importar más que su propia concepción del mundo, sin tomar en cuenta a qué lector le escribía, sino el compromiso de lo que él quería decir. Así que eso es lo que constituye a la pluma universal de Cortázar en una obra singular, en una obra trascendental, en una obra que, como él mismo decía, en los 70s nadie tomaba en cuenta en su propio país y que hoy está a la mano, en libros muy baratos de bolsillo que uno puede llevarse para casa o traer en la mochila y leer con mucha facilidad. Cortázar era universal desde que empezó a escribir. Y una de las cosas que más me gustó de Cortázar y que me sedujo, como dije al principio, es esa capacidad de escribir más allá de las latitudes a las que él pertenecía. En París escribió sobre un personaje que hoy es famosísimo para la gente mexicano, que es el ajolote. Hoy está en los billetes maravillosos que todo el mundo quiere conservar. Y el primero en escribir sobre ello no fue un mexicano, lo hizo después Roger Bartra de manera, por supuesto, genial, pero originalmente Cortázar le dedica un cuento a nuestro ajolote. Eso lo hace amable y querible. Y por supuesto, como muchos de sus lectores, podemos decir, queremos tanto a Julio. Qué vanidad imaginar que puedo darte todo, el amor y la dicha, itinerarios, música, juguetes. Es cierto que es así. Todo lo mío te lo doy, es cierto, pero todo lo mío no te basta, como a mí no me basta que me des todo lo tuyo. Bolero, fragmento. En la década de los años 40, debido a sus ideas políticas, abandona su puesto en la universidad y comienza con la publicación de relatos en distintas revistas literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés, se muda a París, donde trabaja como traductor de la UNESCO. En el año de 1951 comienza su exilio.
Durante este periodo, Cortázar dedica su vida a viajar, pero reside principalmente en París. Las traducciones que realiza de Edgar Allan Poe, entre otros autores, influyen en su obra. Un claro ejemplo de esto se puede apreciar en su colección de relatos Bestiario, publicado en 1951. 12 años después, tras distintas publicaciones como Final del Juego y Las Armas Secretas, en el año de 1963 publica Rayuela, su obra maestra que refunda el género. Buenísimas tardes, me llamo Rodrigo Mauregui y mi relación con Cortázar empezó a temprana edad, diría a los 12, 13 años, cuando leí por primera vez Casa Tomada. Y ahí sentí que algo nos hermanaba. Sentí esa conexión invisible y mágica que se da por capricho y con muy pocas personas. Había como un hilo invisible que me ataba a ese monstruo literario que realmente me enseñaba a pensarme desde otro lugar y a pensar el mundo y mirarlo con otros anteojos. A los 21 años he tenido oportunidad de viajar a su tumba, está enterrado al lado de Carol Dunlop, y pude firmarle en un papel "Gracias por enseñarme a cronopiar", y se lo dejé con un boleto de subte, como acostumbra hacerse en su tumba. Y en ese sentido me parece importante este concepto hoy en un mundo tan necesitado en tener, tan abocado a tener, a hacer para tener y tener, donde parece que uno vale por lo que tiene y con tantos credencialismos y donde nadie escucha a nadie. Cortázar me enseñó, por ejemplo, que yo estuve toda mi vida enamorado de una mujer llamada Maga. Me enseñó que yo no tenía el nombre, pero sí sabía que era una mujer yacera, capaz de llorar después de hacer el amor, capaz de fumar marihuana toda una noche y disfrutar el jazz de fondo, capaz de permanecer horas mirando el río Sena, una mujer libre, con las alas extendidas. Cortázar me enseñó que eso que yo sentía existía. Me enseñó también tantísimas otras cosas, pero para ser sintético y para no caer en lugares comunes, no es mi idea aportar datos que figuren en Wikipedia, simplemente contar algunos detalles que a veces o tal vez no siempre fueron tan difundidos. Él llega a la literatura, podríamos decir a la mesa chica de la literatura argentina, gracias al padrinazgo de Borges, que le da un espaldarazo enorme cuando publica Casa Tomada en su revista, y a partir de ahí él sigue una línea antiperonista y que trataba de no decepcionar a la idea borgiana. Sin embargo, cuando se va a vivir a París, empieza a relacionarse con otras costumbres y otras visiones, y sobre todo empieza a adentrarse en lo que fue la Revolución Cubana, admira a esa revolución, admira al Che, le rinde un poema en homenaje ante su muerte, nunca lo conoció, pero le rinde homenaje, viaja a Casa de las Américas, y cuando cae la dictadura en Argentina y quiere venir a morir acá, sabiendo que tiene una enfermedad terminal, Alfonsín, dice Osvaldo Soriano, por consejo del actor Luis Brandoni, le prohibió o le negó la entrevista. Cortázar volvió solo y murió en París en el año 1984. Esto, que no es un detalle menor, me parece la síntesis de una persona que supo deconstruirse, que supo volver a nacer en muchas oportunidades, pero sobre todas las cosas, que supo romper con los moldes, supo escribir una antinovela, supo hacer antiliteratura, supo ir a contrapelo de lo que le dijeron que era verdad. Y no hay nada mejor para reunirnos acá a charlar del maestro que cerrar con una reflexión propia. No es fácil ser cronopio, lo digo por experiencia propia. Ser fama es muy fácil, es engordar tu billetera, levantar la mano, fruncir el ceño y hacerte el duro. Ser esperanza es aún más fácil, es sentarte o arrodillarte a rezar y pedir que Dios, el destino o el universo te envíen ese deseo que tanto anhelás. En cambio, ser cronopio es ir a contracorriente, a contraluz, a contrafango, a contranovela, a contra todo aquello que la sociedad se empeña en hacernos creer que es verdad. Bienvenides las personitas de corazón verde. Lo llevo acá tatuado al cronopio. Mi teatro se llama Ideal para Cronopios. Mi grupo teatral se llama Cronopios Teatrales. Mi vida está pintada de color verde. Gracias, Cortázar. Gracias, don Julio Florencio, por enseñarme a ser mejor persona. Gracias de corazón por enseñarme a amar la literatura como a casi nada en el mundo. Besos y abrazos desde Argentina, con el corazón verde latiendo más fuerte que nunca. Saludos, buena vida. Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano, como si el cielo se incendiara en el horizonte. Vio antorchas moviéndose entre las ramas. Muy cerca, el olor a guerra era insoportable.
y cuando el primer enemigo le saltó al cuello, casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces, los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire 1 o 2 veces y entonces una soga lo atrapó desde atrás. La noche boca arriba, fragmento. Durante los años 60, Cortázar realiza un viaje a Cuba, cuyo impacto fue tan grande que comienza su andadura política. Apoya a líderes como Fidel Castro, Carlos Fonseca Amador o Salvador Allende, formando parte del Tribunal Internacional Russell. En su obra, El libro de Manuel, queda reflejado su compromiso político. En los años siguientes se destacan los poemas Pameos y Meopas, los relatos de Octaedro y Queremos tanto a Glenda, o Un tal Lucas, y los Autonautas de la Cosmopista, de su obra miscelánea. Este último fue escrito en colaboración con su tercera y última esposa, Carol Dunlop. En 1984 recibe el Premio Konex de Honor en Argentina. Posteriormente publica su libro de poemas Salvo el crepúsculo y los artículos de Argentina, Años de alambradas culturales. Julio Cortázar nos regala en su vasta y compleja obra no solo la crónica de una época singular, los años 60, 70, 80 del siglo XX, sino que de alguna manera los inventa y nos otorga a los lectores de aquella época, e incluso sin que algunos lo supieran, a quienes jamás lo leyeron, un lenguaje y sobre todo una mirada disruptiva, crítica de los poderes, dispuesta a romper con los automatismos cotidianos y a buscar el otro lado, el más complejo, el más interesante, el menos estereotipado de lo real. Creo que ese es su valor fundamental. Todo esto lo consigue además Cortázar desde una posición profundamente lúdica, lejana a todas las solemnidades y en cambio muy próxima al juego, a la burla, a la ironía. Es difícil en unos cuantos minutos sintetizar la importancia de este gran autor, este clásico del siglo XX. No hay en realidad más que invitarlos a leerlos. Es intransferible la experiencia de la lectura y estoy convencido de que en nuestros tiempos igualmente complejos como lo fueron aquellas décadas a las que ya aludía, encontrarán en la voz de Cortázar también una forma muy interesante, juguetona, como decía, divertida y profunda, de ir más allá de todas las apariencias. La invitación es pues a leer a este gran clásico del siglo XX, gran clásico latinoamericano de alcance mundial del siglo XX. Gracias. En el fondo del ómnibus, instalados en el largo asiento verde, todos los pasajeros miraron hacia Clara. Parecían criticar alguna cosa en Clara que sostuvo sus miradas con un esfuerzo creciente, sintiendo que cada vez era más difícil, no por la coincidencia de los ojos en ella ni por los ramos que llevaban los pasajeros, más bien porque había esperado un desenlace amable, una razón de risa como tener un tizne en la nariz, pero no lo tenía.
y sobre su comienzo de risa se posaba anhelándola esas miradas atentas y continuas, como si los ramos la estuvieran mirando. Ómnibus, fragmento. Visitó Argentina por última vez el 12 de diciembre de 1983, después de la vuelta a la democracia, y volvió a París el 12 de enero de 1984, donde fallecería un mes después a causa de una leucemia linfoide aguda. El 12 de febrero de 1984, Julio Cortázar partiría de este mundo, dejando como legado a millones de cronopios por todo el mundo, marchando, cantando y siguiendo el imaginario de este gran escritor, cuyos seguidores se han convertido en un grupo de cronopios que, más allá de admirarlo, lo veneran.